Hola, hola, buenos días. Vamos a ver si me escuchan ahora. Eh, Bienvenidos hoy, 29 de septiembre, a nuestro espacio Oleaje en los Mercados que hacemos todos los jueves. Y pues para nosotros es un placer reconectarnos con ustedes, con la comunidad, poder tener un espacio para conversar de todo lo que está pasando en los mercados. Bueno, quizás no de todo, pero de las cosas más importantes. Y comentar, debatir. Este es un espacio para las ideas y siempre procuramos, por supuesto, que no seamos nosotros los únicos que estemos dando una visión acerca de los mercados desde acá, desde el Centro de Estudios de Inversión Financiera. Por cierto, les habla Alberto Cárdenas. Digamos que soy el host de este espacio, Oleaje, que me encanta y me encanta conectar con ustedes, hablar, conversar y hoy tenemos un espacio, bueno, como lo solemos tener, muy especial, con un invitado tremendo que ya les voy a hablar de él. Déjenme hacer lo que hacemos siempre cuando comenzamos nuestro viaje y estoy dando un tiempo que nuestro invitado se conecte. Mientras tanto, voy saludando a todos los que están conectados, a nuestros amigos de la comunidad de Safe y bueno, de otras comunidades, Alejandro, Argeli Vera, a Paola, allá en Bogotá, Fernando en México, a Luis Alfredo, siempre en nuestros espacios, Asterio, bueno, puros amigos acá que me encanta que estén conectados. Hoy va a ser creo que va a ser una conversación súper interesante, una conversación extraordinaria. Como siempre, ya por acá se está conectando nuestro invitado, ya voy a hablarles de él. Lo hemos estado, pues, la verdad es que nuestro invitado no necesita promoción ni mucha presentación. Eh, para mí es un placer tener esta conversación con él. Es una persona a la cual respeto muchísimo, vengo siguiendo desde hace muchos años en los mercados. Es una persona que leo, que le presto atención a digamos, a sus ideas, a sus reportes. Estoy hablándoles de Felipe Campos. Felipe Campos es nuestro invitado el día de hoy, es un analista financiero colombiano con muchos años de experiencia en el mercado, que tiene una visión macro además, no es solamente un tema local de Colombia, sino que Felipe escribe y analiza muchísimo de lo que ocurre a nivel global, de lo que está. Y creo que está todo el tiempo tratando de explicar esas relaciones entre lo que pasa afuera y lo que pasa con su querida Colombia. Felipe además, para que conozcan un poco más de él, bueno, Felipe dirige un equipo de investigación y estrategia en una firma importante en Colombia que además ha ganado premios de manera consecutiva durante muchos años. Ya Felipe contará como equipo, él y su equipo, como equipo de research, como equipo de investigación de mercados. Además que yo en lo particular soy bastante fan del trabajo de Felipe porque tiene un estilo muy particular al cual le preguntaré también en esta conversación. Yo diría que no es el típico economista encasillado que siempre, digamos, vende las cosas como en los esquemas de los economistas, pues. Y yo les estoy hablando porque yo no soy economista y a veces a mí me gusta también tirarle a los economistas. Pero en el caso de Felipe, Felipe se sale, para mí se sale de ese esquema y creo que es un invitado con el que ustedes van a poder conocer ideas y cosas muy interesantes. Pero antes de darle la palabra a Felipe y arrancar esta conversación con él, vamos a hacer lo que eventualmente, lo que siempre hacemos, una revisión muy rápida de cómo están los mercados. Miren, tenemos una semana literalmente de oleaje. Saben ustedes que estamos en un entorno de volatilidad elevada. El día de ayer tuvimos un rebote importante en los mercados. Bueno, yo no diría tan importante, pero sí un rebote técnico desde niveles de sobreventa, especialmente en los principales índices de acciones. Y quizás lo más relevante fue la corrección que estábamos viendo puntualmente en el dólar, que le dio algo de respiro a los activos de riesgo. Esto también derivado del accionar del Banco Central de Inglaterra, que tuvo que salir al mercado a intervenir, a hacer compras de bonos, porque, bueno, el estrés, ya ustedes saben, vienen siguiendo los mercados, lo que pasó con la libra esterlina al comienzo de semana, la semana pasada, digamos, el estrés del mercado y llama mucho la atención el estrés que está viviendo Inglaterra
como mercado importantísimo a nivel global y llama mucho la atención que por cierto se lo voy a preguntar a Felipe qué piensa él de esto, esta intervención del Banco Central de Inglaterra en medio de un esquema además que se sale del esquema, recordemos que los bancos centrales están en un ritmo de subidas de tasas con la idea de controlar el tema inflacionario, y el Banco Central de Inglaterra tuvo que hacer esta medida un poco para gestionar. Hay muchos rumores, muchas ideas que había dolor en los fondos de pensiones en Inglaterra y esto fue una medida pues para evitar un evento tipo Lehman Brothers en Inglaterra. Bueno, ya conoceremos un poco más de lo que está pasando. Lo cierto es que los mercados siguen en un tono, digamos, de estrés, en un pad de ajuste. Hoy los mercados caen después de tener este rebote. Los activos de riesgo descienden en Estados Unidos de manera importante. El dólar sigue de alguna manera en ese contexto correctivo de corto plazo, estaba pues muy sobrecomprado. Y la verdad es que yo no quiero seguir hablando de esto porque creo que tenemos un invitado de lujo el día de hoy y conoce muchísimo estas cosas. Diría yo que pudiéramos extender esta conversación con él. Y para mí es un placer darle la bienvenida a nuestro invitado que ya está conectado, que es Felipe Campos, economista. Muchas personas en Colombia lo siguen con su visión, les digo, lo respeto muchísimo y quiero pues que tengamos una conversación, aprovechar en el buen sentido a Felipe su conocimiento y su disposición, empezando agradeciéndole por una persona muy ocupada que se ha tomado unos minutos de su día y de su tiempo en medio de su agenda para compartir con nosotros el día de hoy en este espacio. Felipe, te doy la bienvenida, gracias por conectarte. Hola Alberto, no, gracias a ti por esta super invitación y bueno, un saludo a todos también gracias por sacar el tiempo que a estas horas todos estamos, ¿no? Los que estamos aquí pegados a las pantallas y tomando decisiones, pero también es chévere tener un espacio para poder hablar y para poder conocernos y bueno, y relajarnos un poquito. Oye, sí, los mercados están movidos. Felipe, para mí es un placer. Gracias por tomar el tiempo. Y bueno, para los que no te conocen, Felipe, yo te hice la introducción, pero Felipe Campos, quizás comenzaríamos con con tu introducción, con tu presentación. ¿Quién es Felipe Campos? ¿Qué está haciendo Felipe Campos? Vale, listo. Bueno, yo soy, como tú dijiste, soy economista, estudié aquí en Colombia, en los Andes, y después hice una maestría en finanzas en Londres, en Business School. Regresé y trabajé un par de años en fondos de pensiones y desde hace 16 años estoy trabajando en Alianza Fiduciaria de Alianza Valores. Eh, Mucho tiempo como jefe economista y ya hace más de un año eh, como director, digamos, de las estrategias de los portafolios y, bueno, también dirigiendo por encima, digamos, de nuestro equipo de investigaciones. Eso es como la historia laboral y académica. Y bueno, básicamente lo que tú dices un poco es eso. Hace como, claro, yo como todo el mundo, ¿no? Cuando comienza a entender los mercados financieros, una cosa es lo que le dicen las universidades y los economistas, que es muy poco lo que le dicen a uno, la verdad, sobre este tema y muy poco lo que se entiende. Comencé a hacerme preguntas y a pensar un poco de todo lo que estaban diciendo, por qué no se daba y de alguna forma comencé a crear como teorías de lo que yo observaba y después comparándolo como no dejando el tema académico atrás, pero sí comparándolo con lo poco que realmente se sabía. Y bueno, y de ahí comencé a construir como ideas de los ciclos, teorías de cómo se organizaba el mundo alrededor de los ciclos. Y bueno, desde hace 8 o 9 años que salió mi equipo de investigación a ser conocido por el mercado, porque antes era privado, era solo para los inversionistas. Comenzamos con estas teorías raras de el dólar se va a doblar en precio, la región latinoamericana va a girar a la izquierda por ahí en unos años, Colombia va a perder el grado de inversión y todo el dinero lo va a acaparar Estados Unidos y por ahí comenzó toda la historia y el reconocimiento que tú dices, primero por contar unas historias diferentes, también tampoco por no comprar las historias de lo de afuera, que tal vez le dicen a uno, no, pues si los duros de afuera no entienden, entonces uno qué va a entender, yo rechazo eso totalmente, uno tiene que hacer la tarea porque para mí 90% de lo que pasa en un país, desde lo De económico hasta acuerdo. lo bursátil, viene de afuera
y bueno, y esa fue la historia, crear esas teorías y de la mano de esto volverlo también, como tú dices también, no quedarnos en la historia de los economistas que dicen, no, no, es que eso de los mercados bursátiles, eso no le gaste tiempo porque eso nadie sabe, el dólar eso nadie lo sabe, y son bobos los que recomiendan y son bobos los que lo siguen, y eso es esa forma tan fácil de lavarse las manos, eh, como que nosotros sí nos untábamos las manos y decimos, no, esto hay que tratar de entenderlo. Y esa fue como la historia de la vida hasta este punto. No sé, ¿estás ahí, Alberto? O no sé si mi conexión está fallando. No, disculpa, tuve yo, Ah, yo, vale. yo fui el que tuvo un pequeño problema con el audio, pero ya estoy aquí, estuve aquí. Listo. Bueno, yo no sé ni por dónde empezar con todo lo que dijiste, porque todos los temas son interesantísimos. Quizás pudiéramos arrancar un poco por el tema precisamente de los ciclos, ¿no? Además que tuve el placer y el gusto de poder ver una de tus presentaciones en vivo en Colombia recientemente y la basaste precisamente en eso, ¿no? En la importancia de entender los ciclos de mercado y mencionabas muchísimo este ciclo de 10 años o el ciclo de 10 años que podemos ver entre lo que ocurre en la bolsa americana, en el dólar y el impacto y la relación que tienen con los mercados emergentes y cómo todo eso obviamente permea a nuestra región. Pudiéramos arrancar por allí explicando brevemente de qué va esa teoría de los ciclos que tú estás explicando y has tratado de explicar durante... Sí, listo. No sé, se me perdió la voz tuya al final, pero voy a responder. No sé si me ¿Me escu- confirmas si me oyes. Sí, te escucho, ahora sí. Ah, listo. Listo, de una. Es que a veces Twitter, ¿no? Le mama gallo a Sí, uno. Es una tiene unos locura. temitas, sí. Hay que tener algo de paciencia, pero estamos aquí. Listo. Bueno, básicamente yo creo que son como dos ideas detrás del tema de los ciclos. Una, que las tendencias de inversión existen y son fuertes y permanecen durante décadas, o por lo menos una década, y están ahí, o sea, no son cosas aleatorias, ¿no? Cuando uno le dicen, no, es que en cualquier país, pregunten ustedes por qué el dólar se subió y va a salir el ejército de economistas a decir, a recitar todos los eventos que nadie vio venir, que sí, que seguramente subieron el dólar, pero sin tener idea pues que igual al final hay eventos que bajan el dólar también, pero la tendencia permanece. Entonces uno le dicen, ¿por qué sube el dólar? No, porque es que hay una guerra comercial con China, o porque es que hay unas manifestaciones en algún país, o porque es que la Fed subió tasas, o porque es que hay una pandemia, y quién sabe eso, pues quién lo veía venir. Entonces uno que no está, la mayoría de gente dice, ah, pues obvio, ¿quién iba a ver venir eso? Tranquilo, usted se equivocó, pero no hay problema. Entonces, es una forma muy cómoda de nosotros hablarles de coyuntura y de cosas así súper interesantes para cóctel, y ustedes entender por qué nosotros fallamos en las predicciones. Pero detrás de eso, lo que es una tendencia constante de 10 años, que cuando hay un evento sube más rápido y cuando hay un evento bajista no baja casi, como la elección de Trump. Entonces, las tendencias primero son largas, son de largo plazo, permanecen. Eso es como lo primero para entender. Los activos tienen tendencia. Y eso tal vez sería, no sé, como en la discusión económica, eh, los economistas más racionales o los más tradicionales o los ortodoxos te dirán, eso no existe, porque como va a haber una tendencia, si el mercado es racional, pues de una vez va del punto A al punto B, y no Correcto. dura todo este tiempo subiendo. Eh, y el segundo elemento es que hay un orden, cuando estas tendencias se crean, los activos todos se organizan para bailar alrededor de esa tendencia. Entonces, si la tendencia es de dólar arriba, significa que Estados Unidos predomina y acapara todos los flujos, y el resto de cosas le va mal al mismo tiempo, todo igual. Entonces, si la tendencia del dólar permanece durante 10 años, entonces Estados Unidos solamente invierte en el Standard Poor's 500, todo el resto de bolsas se estancan, todo el resto de monedas pierden valor, incluyendo el resto de activos alternativos. Entonces ahí uno mete en esa misma bolsa, por ejemplo, las materias primas. Ah, no, es que yo no compro petróleo solamente porque lo voy a usar, ¿no? Yo compro petróleo porque de pronto me gusta más que Apple, o vendo petróleo porque me gusta más Apple. Entonces, detrás de esa una sola tendencia, que es apetito por dólar y apetito por Estados Unidos, que ha sido de los últimos 10 años, todo el resto se ha estancado. Y ahí
damos el brinco del mercado bursátil al mercado, a la economía real. Entonces, pues, ¿qué pasa si tú no estás atrayendo flujos hacia tus mercados? Se estancan las economías. Entonces, y con un dólar arriba, pues además se estancan adicionalmente, pues porque el dólar es la moneda de negociación, el comercio mundial colapsa, las deudas están en dólares. Entonces, todo esto de 10 años, una sola decisión, que es, o un solo elemento, que es la tendencia alcista del dólar, o el apetito por Estados Unidos, ahí es que crea que, ¿no? Es que la gente decide un día que quiere invertir en dólar en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de eso? Eso lo podemos discutir ahora, pero existe esa tendencia y todo se organiza alrededor de eso. Y antes de la década, de la última década, el mundo estaba alrededor de dólar bajista, salgámonos de Estados Unidos y riguemos al resto del mundo. ¿Qué es lo que hace la gente que no ve este tema de los ciclos ni ese tema como top-down, de miremos afuera y después veamos qué le pasa a cada uno de los países o cada una de las compañías en las que invertimos? Pues la gente piensa que son temas locales o temas internos. Entonces, en cada país están discutiendo de cómo han hecho de mal las cosas los gobiernos y uno puede entrar a discutir si lo hicieron mal o bien, y nunca va a ser eterna esa discusión, pero al final todos los gobiernos en todo el mundo están cambiando porque llevan 10 años de esa presión. Entonces es como la idea general. Obviamente hay cosas más particulares al tema de los ciclos, pero la esencia es las tendencias permanecen por mucho tiempo, no son aleatorias como la gente dice. Y número dos, detrás de cada una de esas tendencias, ya sea dólar alcista o dólar bajista, todo el resto de activos se organizan alrededor de eso. Y número tres, para agregar el bono, las economías responden exactamente a eso. Entonces las economías se estancan y comienzan a encoger su crecimiento con el dólar es para arriba y explotan y les va muy bien con el dólar es para abajo. De acuerdo. Y te preguntaría, Felipe, en ese mapa y en la proyección del ciclo, más o menos, obviamente no podemos ubicarnos en un año, en un sitio exacto, porque esto no funciona así, pero más o menos tener una idea de dónde estamos parados hoy, ¿no? Y en ese esquema, pues tenemos un dólar fuerte, muy fuerte, que ha venido creciendo, pero estamos también en medio de una situación de estrés de mercado, pero sin duda, cuando vemos las bolsas caer, probablemente Estados Unidos es la que menos cae en medio del tema de ajuste con este dólar fuerte. Pero al mismo tiempo tenemos unas materias primas también que crecieron mucho, digamos, en el primer semestre del año y desde el último semestre, y ahora obviamente las estamos viendo también corregir en medio de impacto del dólar. ¿Dónde estamos parados hoy, Felipe? Sí, esa es una pregunta muy interesante, muy difícil de responder, y esto se Sí. mezcla con algunos estudios de gente que sí estudian los ciclos bursátiles. Eso sí no es algo, digamos, que yo estoy desarrollando. Los ciclos bursátiles existen y está muy conectado con esta idea, que ese ciclo bursátil es que las acciones, estudiado en las acciones gringas, porque no se ha podido ampliar para más, es que las acciones gringas se comportan en clústeres de pérdida de valor por más de una década o estancamiento y valorización por una década o más. Eso también existe, esos ciclos bursátiles existen y también implican acaparamiento de Estados Unidos y después falta de apetito por Estados Unidos y por el resto del mundo. Entonces, cuando uno se pregunta este tipo de cosas, ¿en qué momento? Hay algunas pistas, como unas migajas de pan que le dicen a uno cuándo puede estar uno cerca al ciclo, a un cambio de ciclo de este estilo. Nosotros tuvimos la suerte de pegarle al del 2000, a los últimos 10 años. No le pegamos a los 10 años, pero sí en el 2012, 2013 fue cuando dijimos acá hay un cambio de ciclo, y hubo varias señales que nos lo dieron. Entonces, esas mismas señales las estoy buscando yo ahora. Y lo interesante de esto, repito, es que los que estudian los ciclos bursátiles son tipos duros en acciones y buscan, entonces dicen: "Ah, yo creo que esto va a cambiar de ciclo cuando haya una valoración muy grande". Entonces mucha gente hace 10 años decía las acciones gringas no se pueden valorizar porque los múltiplos son muy altos. Entonces se quedan solo en el tema gringo o en el tema de las acciones, que son lo que ellos conocen, pero no se dan cuenta que ese ciclo bursátil está conectado con el resto de activos. Entonces, ¿cuál fue el rompecabezas del 2013? Cosas muy sencillas en realidad. Es nada más que las acciones gringas hicieran nuevos máximos después de una década de estancamiento. Estoy hablando de un cambio de ciclo hacia la dirección a la que hemos estado viendo, no en la dirección contraria. Entonces, máximos en acciones gringas. Eso ya le decía a uno, se acabó el estancamiento de 10 años. Esa fue como la cereza en el postre, esa parte final, cuando uno dijo, acá va a pasar algo. Teníamos una debilidad del oro tremenda. Entonces, hay una sustitución muy
clara entre materias primas y acciones en Estados Unidos. De eso que yo les digo, el apetito de Estados Unidos versus el resto del mundo. Les puedo mostrar gráficos de 100 años que muestran que el petróleo es un espejo inverso de las acciones gringas. Entonces, cuando la gente analiza el petróleo, pues son unos manes muy duros en contar barriles y en contar la historia de las crisis geopolíticas, que eso afecta a 20 o 30 dólares el petróleo, pero no te dice si el petróleo va a estar en los 20 o en los 100. Eso te lo Totalmente, dice sobre los ciclos. totalmente, de acuerdo. Entonces digamos que la debilidad del oro en su momento, y el petróleo estaba disparado en esa época, en el 2013, o estaba fuerte en los cienes. Entonces aquí en Colombia pues nadie decía, todos decían, estamos re bien, qué cosa tan buena, y nosotros veíamos la caída del oro y decíamos, pero es que todas las materias primas están correlacionadas, el petróleo va a caer. Entonces uno veía esas sustituciones, esos elementos pequeños, y les daban señal. Cuando uno está seguro, para el otro lado, ahora que estamos en el lado contrario, ¿cuándo podemos estar seguros de que el ciclo sí está cambiando? Una de esas cosas es la fortaleza de las materias primas, porque son sustitutos, como les digo. Entonces, claro, hay gente que dirá que es por la guerra, seguro que hay parte de la guerra, hay parte de la pandemia, de la recuperación de la pandemia que los dejó mal parados, hay parte de la intervención de la OPEP para el caso del petróleo puntualmente, pero las materias primas igual están muy fuertes en general, pese a la presencia o a la cercanía de una recesión. ¿Qué me daría a mí un convencimiento de que si hay un cambio de ciclo? ¿Y qué significa el cambio de ciclo? De pronto porque no lo hemos explicado bien. Es la salida de Estados Unidos, el fluir hacia el resto del mundo, un nuevo ciclo de materias primas fuertes, de petróleo por encima de 100 o 200 en algún momento, apetito por emergentes, cambio en la tendencia del dólar. Eso es lo que estamos con Alberto organizando las migajas a ver si viene ese cambio. Entonces, una señal para mí muy interesante será si pasamos la recesión que viene, que seguramente va a tumbar materias primas, pues porque es recesión, es coyuntural, no es de largo plazo, pero es coyuntural. Por ejemplo, si yo veo que el petróleo llega a 65, que es por ahí, no sé, Citibank, creo que son los que dicen que va a ir a 65 por la recesión. Si el petróleo llega a 65 y pasa la recesión, o sea, estamos hablando de que el mínimo del petróleo fue 65 los próximos 6 o 12 meses, pues para mí va a ser una señal enorme, porque todas las recesiones de los últimos 20 años han mandado al petróleo al 20 o a negativo. Entonces, si el petróleo aguanta 60 o 65 después de la recesión, eso le está diciendo a uno, obviamente puede ser 80 el piso, no estoy diciendo que sea 60, puede ser 80, pero si es 60, nos está diciendo, vea, el siguiente ciclo el petróleo va para 200 y Wow, hay un tremendo, equilibrio. tremendo dato acabas de dar, Felipe. Creo que ese es un termómetro súper valioso para que la gente esté pendiente en medio de la recesión que sin duda va a caer, pero qué tanto eventualmente puede ser resiliente el precio del petróleo en medio del esquema recesivo como una señal para lo que viene post recesión, ¿de acuerdo? Es esto lo que De estás acuerdo, explicando. exactamente. Excelente. Sí, y otro elemento, otra variedad, otra cosa que también lo da como la historia, es que nosotros, los gringos, no han tenido nunca una bolsa que se caiga 40 o 50% sin entrar en un bear market. ¿Cómo yo defino un bear market? Porque una cosa es como lo definen los periodistas. Un bear market, los periodistas dicen, no, si las acciones gringas caen más del 20%, entonces es un bear market. A mí el 20 históricamente no me significa absolutamente nada. Las acciones gringas han caído 20% muchas veces por muchas razones, pero 40 o 50% muy pocas veces, generalmente asociado con una recesión, pero muy pocas recesiones las acciones han caído 50%, 40%, la mayoría de recesiones es 20 y chao, terminó esto. Entonces, si las acciones llegan a caer 50, lo que ha pasado es que es la puerta de un bear market. ¿Y cómo es un bear market? Bueno, un bear market es que las acciones caen primero, caen 50%, y después cuando se recuperan en el siguiente ciclo, los siguientes 5 años, no logran superar ese máximo, sino que simplemente recuperan lo que perdieron. Entonces se estancan. Eso significa que se estancan las acciones. Yo cuando digo que Estados Unidos va a tener menos apetito, no quiere decir que Estados Unidos no vaya a recuperar lo que vaya a perder en la recesión, seguramente lo va a recuperar los próximos 5 años, pero mientras eso las bolsas emergentes se van a triplicar o cuadruplicar o quintuplicar. Entonces, otra señal es que en esta recesión las acciones visitarán los 50, un menos 50 o algo así. ¿Por qué? Porque intuitivamente la gente va a decir, ah, es que Apple no siempre se compra, es que eso no siempre rebota. Entonces va a haber un cambio mental si la gente ve un 50 en las acciones gringas dicen, ok, hay que buscar otros mercados. O sea, como el otro elemento. Y el tercero ahí, para terminar la respuesta, eh, la presencia de las recesiones cambia, digamos que es muy habitual que haya cambios de ciclos. Los últimos 40 años ha sido como un reloj.
cuando hay recesiones globales, porque la recesión es como un masazo. Primero, estira las tendencias que han permanecido. O sea, llega una recesión y como decía Alberto, pues yo compro Estados Unidos, pues porque es lo que ha leído bien, o yo compro dólar, pues porque siempre me da susto y el dólar es el que resiste. Entonces, estira las tendencias prevalecientes, número uno. Entonces ya lo vuelve muy costoso el dólar y vuelve muy costosas las acciones gringas adicional en términos de relaciones. Y también al contrario, la recesión pasada era al contrario. La recesión pasada lo que hizo fue, ¿qué hizo todo el mundo en la recesión del 2008? Ah, los emergentes son los mejores países. Vea cómo aguantaron la recesión y se fueron a refugiar en emergentes. Después del 2009 era el fin del ciclo de los emergentes. Entonces, la presencia de las recesiones estira las tendencias, hace que sea aún más costoso lo que uno ha estado comprando la última década, pero al mismo tiempo es un golpe de racionalidad, es un golpe en la cabeza para que la gente diga, qué estaba haciendo, porque sigo comprando esas acciones a estos múltiplos, porque no estoy viendo los mercados emergentes a una vez valor en libros o cualquiera de esas cosas. Fascinante, fascinante. Y estoy tratando, mientras tú vas haciendo esta descripción, de mapear, como en una pizarra mental, ir dibujando el ciclo y entender un poco lo que ha sido la evolución de estos 10 años aproximados. Y veía claramente, explicabas cómo determinaste las señales por allá en el 2012 para el ciclo pro Estados Unidos, donde el Nasdaq, S&P, todo esto iba a volar en medio de un entorno de materias primas cayendo y dólar fuerte o dólar estable con tendencia positiva. Y el ciclo anterior veía también claramente cómo antes de eso, por ejemplo, desde el 2002, lo que fue el piso de las .com, del 2002 al 2009, fue estelar para los mercados emergentes. Y no quiso decir que S&P y Nasdaq no subieran, pero no subieron, como tú bien lo explicaste, lo que subió Brasil, por ejemplo, lo que subió otros mercados. Y te pregunto de cara a lo que puede venir hacia el futuro. ¿Qué estás viendo, Felipe, en este nuevo ciclo que estamos claro que todavía probablemente no ha arrancado, estamos leyendo las señales y tú nos has dado pistas muy valiosas, pero ¿qué mercados Felipe está viendo con atención en esa posible nueva etapa de un ciclo que puede favorecer al tema emergente? Eh, yo estoy, yo estoy obsesionado y tal vez ahí ya hay, acuérdense que todos tenemos nuestros sesgos y pues uno tiene sesgo de región, pero yo estoy obsesionado con el tema latinoamericano, la verdad, porque como tantas cosas se le han juntado, y también fue igualito en este ciclo, en el ciclo pasado. El ciclo pasado fue este es pro Estados Unidos, el ciclo pasado fue en contra de Estados Unidos, pero cuando llegamos al ciclo en contra de Estados Unidos y llegamos a esa época dorada emergente y dorada latinoamericana, se vivieron cosas igualitas a las que se están viviendo. Se vivió la crisis política, el giro a la izquierda de toda Latinoamérica, excepto Colombia, que ahora sí lo hizo. Se vivió las pérdidas de grado de inversión, se vivió todo exactamente igual. Y al mismo tiempo de que se estaba dando ese cambio político en Latinoamérica, se tenía fortaleza de materias primas. En el 2002, el petróleo estaba en $40 por barril y $40 por barril no se había visto en toda la historia del petróleo. O sea, era De como que la acuerdo. gente debía estar descamisándose pensando en comprar Latinoamérica. Nadie quería Latinoamérica, porque había un señor Chávez y había un señor Lula que iba a ganar en unos meses y simplemente estaban negando el tema de que las materias primas podían cambiar la región. Entonces yo estoy obsesionado con eso. Creo que ahorita es un poco diferente porque en esa época, a principios de los 2000, hubo una recesión, hubo un golpe para los emergentes que venían muy mal en toda la década de los 90, que es el paralelo es 90, es igualito a los 2010. O sea, ese es como el paralelo perfecto. Y gran parte de las cosas que nosotros pudimos acertar en esta década fue solamente mirando los 90, diciendo, ok, ¿qué fue lo que pasó en el último ciclo de dólar fuerte en los 90? Ok, ¿qué pasó? Bueno, una crisis de oferta de petróleo, Colombia perdió el grado de inversión, hubo crisis política, hubo una burbuja tecnológica. Todos esos elementos se dieron en los 90 y lo de ahora es igualito. Yo le he dicho a la gente como, no hay, o sea, simplemente es abrir la mente y ver a los 90 y no, pues la gente, no, es que los 90 son muy diferentes, porque entonces ahora tenemos esto, la gente se concentra en las diferencias y no se concentra en las cosas De similares que son acuerdo. enormes. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Pues comenzó a haber, apenas se cerró el ciclo político y ¿cómo se cierra el ciclo político? Pues alguien dice, pues no se puede cerrar porque se cierra no sé, hasta que Lula dejó de ser presidente o hasta que Chávez dejó de ser presidente o hasta que no.
El ciclo político se cierra en el año electoral, cuando ya el mercado dice, ok, ya llegaron esas personas, ya hicieron el cambio. Justo termina la elección de Lula en el 2002, noviembre del 2002, eso es muy parecido a octubre del 2022, pónganle si uno quiere ser así de exagerado en los paralelos, y al siguiente año la gente dijo, ya no me importa lo político, ya sé con qué voy a andar, me importa lo económico, y vino el cambio. La diferencia, como les digo, es que en esa época la recesión fue en el 2001, o sea que el golpe de la recesión fue en el 2001 y después vino un golpe en lo político en el 2002. Ahora vamos a tener la recesión y lo político como junto, porque la recesión viene ahorita. Y la recesión de la pandemia pues no vale, porque eso fue una cosa que duró un mes y después lo negaron completamente. Entonces yo estoy muy concentrado con Latinoamérica, estoy muy concentrado en Brasil, o sea, obsesionado con Brasil, 10 años estancado, con mucho interés por aprovechar el boom de materias primas, la moneda más fuerte del mundo este año, y de la mano de eso Colombia está súper fuerte, así esté en 4.500, comparado con lo que está pasando en el mundo. Entonces ya mismo la gente le está diciendo, me interesa Latinoamérica, me interesa las materias primas, me interesa el castigo que les hemos dado, me interesa que lo hayan castigado más por lo político, me interesa la lejanía de la guerra. Entonces, para mí Brasil va a ser el mercado que nos va a sacar, o sea, en últimas, cuando yo pienso en Colombia y todas las cosas que además, pues hay políticas que no han sido tan buenas para los mercados que ya se han planteado con el nuevo gobierno, digo tranquilos que Brasil nos va a sacar, si no hacemos la plata que hace Brasil, vamos a hacer algo parecido. Entonces, para mí la obsesión es Brasil, es el mercado brasilero, y creo que ahí es donde uno debería estar pensando en que le dé todas las señales del cambio de ciclo. De acuerdo, nosotros acá en Safe tenemos un programa de trading e inversión en el tema de energía que lanzamos en octubre del año pasado, valga la cuña, y hemos venido estudiando el tema de los flujos de fondo, del posicionamiento en la región y del tema de los recursos, y definitivamente Brasil nos salta de la pantalla como una región en la que hay que estar y hay que estar muy pendiente. Y te preguntaría, Felipe, ahorita esta transición o esta recesión que vamos a vivir, este espacio, ¿tienes idea, una proyección de más o menos cuánto tiempo puede demorar este espacio hasta que comience el nuevo? ¿Tienes alguna proyección al respecto? Sé que ahí nadie tiene la bola de cristal, obviamente, pero Sí, una idea. digamos que cuando yo pienso en, ok, listo, no habla con la confianza del mundo y después, bueno, pero póngase a ver, ¿qué lo haría patinar a usted? Y para mí, claro, es la profundidad de la recesión, porque entre más profunda, más se Exacto, demora la transición. Y eso es la diferencia entre comprar ahorita o comprar 30% exactamente. abajo, que se vuelve difícil. Entonces yo no, digamos que yo he estudiado las recesiones pasadas y la más larga, pues, que son como 6, 8 trimestres, que fue la del 2008, que es una recesión también para que la gente lo tenga en cuenta, esa carreta de no, es que son 2 trimestres negativos. No, no, al final una recesión son 4 o 6 trimestres muy cercanos a cero. Eso es una recesión. Entonces, si son 6, pues es un camello, si son 2 o 3, pues pasa rápido. Y eso es muy difícil establecerlo. A mí, qué me preocupa de eso? Que como el choque de inflación y de tasas es tan bravo, puede que se necesite una desaceleración mucho más profunda y puede que cosas se rompan en el camino, como lo que tú estabas nombrando ahorita del Reino Unido, que ya se vuelve, la subida de las tasas se vuelve tan agresiva que entonces los mercados de vivienda, que no tienen los problemas de hace 10 años igual, pueden comenzar a ceder y que algo se rompa en una economía que está muy apalancada de todas formas. Entonces, ese es el elemento. Yo me imagino y estoy situándome en un escenario negativo. Yo creo que ahora va a haber, en términos de que el mercado bursátil descuente una recesión larga, digámoslo así, digamos, escenario base listo, la recesión va a ser varios trimestres complicados, pero estoy siendo mi escenario ácido. Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino que puede pasar en acciones? El choque de ahora, que era, digamos que el choque de octubre me parecía que era relativamente, siempre con retrovisor va a ser como fácil de leer las cosas, pero había temas de la Fed, había discursos, había balances, había un montón de cosas. Entonces, yo pienso que ahora hay un periodo de volatilidad que no ha terminado, un periodo de ventas, y yo creo que va a haber algo más en el segundo trimestre del próximo año, otro intento adicional para ya descontar la recesión por completo en los mercados financieros. Yo no estoy seguro que en el segundo choque, o sea, que las oportunidades que uno quiera buscar, por ejemplo, para emergentes, si uno compra esta historia,
en el segundo choque vayan a ser mejores que en el primero. Yo sí creo que el mercado gringo va a caer y de pronto vuelve a caer después el otro año y creo que pueden ser oportunidades igual de buenas o mejor la del segundo, la del segundo, del próximo año. Pero en mercados emergentes o incluso para otros mercados como el mercado de renta fija emergente, que también está espectacular por las tasas que están pagando, yo creería que es en el primer choque, que es el que estamos viviendo ahora, en la oportunidad de compra. Eso es muy interesante y te llevo directamente entonces a tu mercado, al tema colombiano, ¿no? Que por cierto, como dije, estuve recientemente y tuve la oportunidad de hablar con personas allá, otros inversionistas, analistas de mercado. Me reuní con dos CMT colombianos, conversando un poco del mercado local, que trabajan también como gestores de fondos. Y lo que me explicaban, y un poco me gustaría saber tu visión, es que ciertamente a nivel fundamental, cuando analizas en los negocios de las empresas en Colombia y del negocio colombiano, te das cuenta que hay unos números espectaculares desde el punto de vista fundamental. Por ejemplo, el caso de Ecopetrol, que tuvo un año súper estelar en el 2022, en caso de las petroleras, pero bueno, ahí podemos seguir viendo y pareciera que hay segmentos de mercado donde el valor intrínseco está por arriba de los precios que se están pagando, pero está obviamente, bueno, este fenómeno que está pasando localmente, la gente tiene miedo con el cambio de administración, el tema Petro, hay un grado importante de incertidumbre, gente me comentaba que hay salida de capitales, etcétera. ¿Cómo estás viendo el caso específico de Colombia? Ya sé que estás muy interesado, obviamente, en Latinoamérica, cosa que compartimos una vez que pase este tema, pero definitivamente los precios actuales de la bolsa colombiana, me imagino que las estás viendo, por eso creo que viene la duda de si en el segundo shock vas a poder tener precios como los que tienes ahora. ¿Cómo la estás viendo? Sí, lo mismo, claro, Latinoamérica refleja absolutamente, eh, Colombia refleja Latinoamérica. Colombia tiene un sobrecastigo por el tema político. Nada más Ujú. desde elecciones Colombia ha caído 20% más que el resto en los índices en dólares, en los ETFs. Entonces ya ahí de una vez uno sabe, y Ecopetrol posiblemente 50 o 70% frente a las que se comparan. Entonces Colombia tiene un castigo adicional. Eh, que uno diría, no, pues entonces buenísimo, voy a ir a comprar Colombia. Yo decía por ahí en una reunión hace un tiempo, bueno, pues lo he repetido también. Yo generalmente prefiero comprarlo fuerte, lo que aguanta las caídas, no lo De débil. acuerdo. Pero la mente humana le dice a uno, vaya y compre lo más barato que se están regalando, no. Y en ese caso Colombia estaría después, como una oportunidad, pues al mismo tiempo, pero menos atractiva que lo que aguante fuerte, que lo que aguante bien. Pero bueno, el tema de Colombia en términos de valoraciones está baja. ¿Cuál es el problema con las historias de valoración? Yo como que siempre digo, hombre, está muy bien y hay gente que valora compañías muy bien y es una herramienta más, no es la herramienta, es una herramienta más, pero digamos que hay que sincerarse un poquito en lo que uno está contando en las historias cuando uno habla de valoración de compañías. Uno está contando una historia con mil supuestos, obviamente como todos los hacemos, no hay nada que hacer, y es un tema más relativo de, mira, esta compañía de pronto está más barata en términos relativos que esta otra, y está perfecto, está así, que eso es lo que es. ¿Qué es lo que no es? No es una proyección de precios, ¿cómo hacen una proyección de precios? Solamente está haciendo un análisis relativo de unos flujos con las condiciones económicas actuales. Claramente no es una proyección de precios, es solamente si tú quieres comprar una acción que de pronto tiene 20% más de valor comprada en Colombia y no compras Bradesco o alguna cosa así, o es solo eso, no es una proyección de precios, y tiene dentro de eso pues la limitante que es normal y es pues claro, el entorno económico te lo va a afectar. Entonces yo durante 4 o 5 años he oído, y claro, yo no soy un valorador de compañías, o sea, y digo, es una herramienta muy buena, pero sabiendo para qué es y para qué sirve, he oído Colombia está barata. Entonces, 4 o 5 años Colombia está barata o Latinoamérica está barata. Lo he oído de los analistas también de afuera, que son unos discursos que me parecen excesivamente comerciales, pues porque De pues esto acuerdo. es el negocio y toca hacer así. Eh, entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues importa mucho al final de cuentas cómo se libera ese valor. A nivel global se libera con que el dólar te cambie de tendencia, que te traiga crecimiento económico al país, que te traiga flujos. Eso es la forma de liberar este tipo de valor.
Entonces, dado que, claro, nosotros no pensábamos que fuera a haber un cambio hasta que no llegara la recesión y todo este tema global, pues el valor se queda estancado. Entonces, tener en cuenta eso. Y número dos, hay otro valor que se puede liberar en Colombia por lo político. ¿Cómo se maneja el tema político? Que es súper difícil. Eh, yo creo que lo político y con casi todos los eventos en el mercado financiero, por agotamiento. O sea, el mercado financiero tiene la capacidad de concentración de un pez, ¿no? De un pececito. Nosotros no nos vamos a quedar 8 meses pensando en un solo tema, a no ser de que haya nueva información. Entonces el mercado financiero ya hizo su trabajo descontando el tema político. Hay algunos elementos que serían una bomba positiva si llegaran a cambiar, pero si no van a cambiar ya está incluido, como por ejemplo la exploración petrolera, los no nuevos contratos, donde dijeran, sí, sabe que vamos a pensarlo. Ecopetrol está quedada a 50% o 70%. Pero si eso no se toca, ya los elementos políticos han sido incorporados en el mercado. Yo creo que de aquí en adelante es el tema de resistencia. Puede el mercado financiero enfocarse en el presidente de turno mientras el resto del mercado se recupera. La respuesta mía es no, va a seguirlo. Y número dos, en que van a comenzar a hacer twists de las cosas políticas hacia lo positivo. Entonces llega la reforma tributaria, que todo el mundo le tiene miedo, y terminan haciendo 15 billones o 20 a decir, pues, este gobierno mueve cosas, puede lograr cosas, se preocupa por el tema fiscal y la gente va cambiando y va adecuando su misma interpretación por las razones por las que vendió, las va adecuando hacia por qué comprar y lo va girando y se va adaptando. Interesantísimo. Y bueno, te iba a hacer exactamente esa pregunta y te iba a preguntar puntualmente por el tema Petro, ¿no? Porque valorar, estábamos hablando del tema de valoración de empresas y todas las herramientas fundamentales y todo este tema. Y muchas veces uno puede usar herramientas cuantitativas para llegar a una idea de cómo están los mercados, hacia dónde van. Hay indicadores muy claves que tú usas que son absolutamente válidos y que permitido, nos has dado tips muy valiosos como el giro del dólar, etcétera. Pero, ¿cómo ponderar ese riesgo país o esa variable política? ¿Cómo lo haces tú desde tu trabajo? ¿Cómo ponderas el riesgo político que es más cualitativo, digamos, también usando la herramienta del ciclo, entendiendo que los ciclos al final del día se terminan imponiendo? Digamos que hay herramientas numéricas, está los mismos bonos, el precio de los bonos o el precio de los seguros de deuda de Colombia, que le dicen a uno en dónde estamos, por lo menos. Entonces Ujú. uno ya sabe que Colombia está siendo negociada como un país W menos. O sea, Colombia ya le bajaron 2 grados de calificación los mercados financieros. Entonces ya uno de ahí, antes de cogerse la cabeza y decir, uy, miércoles, entonces esto no, ya estás allá, ya te castigaron. Entonces, obviamente siempre hay un riesgo y yo no estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo es que cualquier cosa que haga el presidente no se preocupe, no, habrá algunos límites, sobre todo con el tema de la autoridad y del autoritarismo, que si en algún momento llegan, pues uno dirá, pues porque de pronto no quiero dejar el mensaje y es, primero yo sé lo que va a hacer el nuevo presidente, o segundo, tranquilos que pueda hacer lo que quiera y el ciclo es lo que prima. De No, acuerdo. pero digamos hubo países como Argentina o Venezuela que en su momento del ciclo pues ya estaban tomando decisiones contrarias a los mercados. ¿Y qué pasó en esos países? Pues no había, digamos que ya uno sabía que no había un mercado para invertir. A los países no les fue mal. O sea, Chávez hizo crecer la economía a la misma tasa que Uribe y que Chile y que todos crecieron a la misma tasa porque el boom los beneficiaba. Pero ya los instrumentos de inversión pues ya no son tan válidos, entonces le toca a uno buscar en los otros países. Entonces no es que cualquier cosa no importe. Al país posiblemente no. Al país con un ciclo positivo de materias primas aguanta mucho y hay mucha plata y la gente vuelve a decir, mirando el ombligo, dice, ah, es que algo se debe estar haciendo bien acá adentro cuando no es el tema de afuera. Entonces tener eso en cuenta. Si hay elementos, medidas, controles de capitales, cosas que uno diga, no, no, pues no vale la pena los instrumentos financieros locales porque hay límites, entonces es otra historia. Pero lo que digo es, lo que uno sí puede medir es dónde está Colombia parada en este momento y ya es un castigo como si fuera dos niveles peores, o sea que ya se incorporaban muchísimas noticias negativas, por eso lo que puede pasar es que cumplan con lo que han dicho y eso ya está incorporado, o que comience a haber moderación o como les digo, simplemente agotamiento de lo que ha pasado y el mercado ya comience a
a decir yo ya tengo la situación. El mismo dólar, si te llega a llegar a 4.800 o 5.000 pesos en Colombia, también ya habrá incorporado toda la situación, digamos, política adicional a lo global y también ya habrá sido descontado por el mercado. Entonces, esas cosas que ya el mercado ha incorporado no van a pegarle al mercado todo el tiempo. Entonces, esa es como la forma, pero básicamente para mí sí se necesita, como siempre yo regreso al dólar, se necesita estabilidad de dólar eh, por unos 4 o 6 meses para que la gente diga, para que el extranjero diga, ok, voy a ir a comprarme esas acciones en ese país porque ya no tengo riesgo moneda. El riesgo moneda te borra las inversiones, que es lo que ha pasado con Brasil. Brasil ha reducido su riesgo moneda, pues es la bolsa más valorizada del mundo, aunque ahorita igual la vayan a vender en la recesión. De acuerdo, de acuerdo. Felipe, bueno, esto del tiempo ha pasado volando. Yo sé que tú estás muy comprometido. Esta conversación quedó grabada y yo creo que hay muchos tips para reescuchar y tomar nota. Te quiero preguntar unas últimas preguntitas. ¿Qué lee Felipe? ¿Tienes algún libro que quieras recomendar a la comunidad? Algo que pueda, para la gente que está de alguna manera queriendo, bueno, además de los reportes económicos, por supuesto, y que me encantaría también que nos comentaras dónde las personas pueden acceder a tus reportes, si es que es algo nada más privado, tienen que ser clientes de Alianza, o hay manera de que las personas puedan acceder al contenido que haces tú y tu equipo. Esa es una pregunta. Y la otra, bueno, ¿qué recomendación nos podrías dar de algún libro, algo que te parezca interesante que puedas compartir en la comunidad? Sí, yo, digamos, en términos de libros, yo siempre recomiendo los mismos porque siento que es la forma de arrancar, de repente para tener una nueva forma de ver los mercados, algo diferente. Entonces, yo siempre recomiendo libros de lo poquito que se ha escrito sobre los ciclos. Me parece chévere para entender un poco y son cosas que, digamos, es como, no sé, si uno va a hacer un viaje en una selva, que uno conozca la selva y sepa dónde pueden haber animales, al final uno no sabe dónde los va a encontrar y seguramente hay un riesgo, pero tener en cuenta el tema de los ciclos le da una visión global, macro y le da una visión también de corto plazo, en dónde son los momentos de estacionales difíciles de la bolsa, entonces uno está extra preocupado ahí cuando los momentos estacionales de la bolsa a la bolsa le va bien, es una gran noticia y uno sabe que entonces hay una fuerza adicional. Eso a mí me da como les digo, es como conocer el mapa y conocer, en metidos en la selva, otras cosas pueden pasar, pero es importante. Entonces hay ese libro, un libro bien cortico que es yo siempre lo recomiendo, vuelvo a insistir, The Little Book of Market Cycles, el pequeño libro y porque es pequeño, porque es una serie de pequeños libros, es bien cortica. Yo siempre lo digo, háganle ahí por ahí, arranquen para el tema de ciclos. Muy bueno. Eh, Sí, sí. sí, entonces, digamos por ahí, hay otros libros, y a mí me gusta para el tema de los inversionistas puros, me gusta este libro, o para los traders, el de memorias del clásico, el de memorias de un trader. Clásico, sí, de Jesse Livermore. Sí, El porque es de, impresionante que uno siempre cree que está viviendo en un momento y además todos les decimos que este momento es especial y todos los momentos son especiales al final y uno se da cuenta pues que toda la gente ha hecho el mismo camino y es Memoria un camino muy de raro. un operador de bolsa, ¿no? Reminiscencias Exacto, de... Exacto. reminiscencias. Sí, de acuerdo. Excelente, es un clásico. Buenísimo, Felipe. Mira, la verdad, Felipe, espero yo primero agradecerte esta conversación y esta masterclass que nos has dado sobre ciclos y sobre tu visión de los mercados. Te preguntaba, y no sé si lo dijiste, pero te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo las personas pueden acceder a la información que tú compartes siguiéndote en tu timeline? ¿Se pueden suscribir para llegar a los reportes que ustedes elaboran en tu equipo? Eh, Vale, ¿Cómo es ese sí. proceso? Digamos que están las cuentas de Twitter, que son las que más usamos, y ahí uno puede ver parte de nuestro research, que nosotros lo compartimos, no lo compartimos como en súper tiempo real, tratamos de hacer como una diferenciación con la base de datos de clientes, pero De acuerdo. eventualmente yo lo comparto, o sea, eventualmente yo a las 2 o 3 semanas o al mes, cuando lo que considere relevante, comparto y explico un poco esos documentos. Entonces ahí están, es donde más se encuentran, al final estarán todos, pero con ese rezago. Y nosotros también, eso ya es un tema para clientes internos, no sé, para el que se anime a contactar a Alianza.
Tenemos unos comités diarios, unas presentaciones de 40 minutos. Ya se habrán dado cuenta la gente que se aguantó hasta acá, que a mí me cuesta callarme, me demoro mucho respondiendo. Entonces los comités son de 30 minuticos todos los días, pero es un comité muy, como ahí pasamos nuestros documentos, nuestras teorías, todo eso también es para clientes. A veces compartimos cosas por Twitter. A veces comparto algunos comités que me parece chévere mostrárselos a la gente. Esas son como lo que producimos nosotros. Excelente. Bueno, Felipe, gracias de verdad, un millón de gracias por tomarte el tiempo y compartir con nuestra comunidad y con la comunidad. También aquí está la gente que te sigue, la comunidad, también, bueno, muchos amigos, aprovecho de saludarlos, gracias por conectarse. Felipe, te debo un café cuando nos veamos de nuevo en Bogotá. Tenemos pendiente conversar y bueno, de verdad que fue un gustazo conocerte en el evento de Hienuk, de Chief. Y bueno, espero que nos veamos pronto, ¿ok? Y muchísimas gracias por Vale, tomarte el tiempo de estar acá. no, Alberto, lo mismo, te dije que qué emoción haberte conocido después de todo lo que hemos interactuado por las redes. Les mando un saludo a todos, gracias por acompañarnos en esta horita y pues bueno, como que la unión hace la fuerza, estar aquí compartiendo, al final de cuentas, creo que se vienen momentos muy, muy buenos y creo que todos lo podemos aprovechar pues y ayudarnos entre todos. Definitivamente, me encanta que haya cerrado con esa frase. Bueno, señores, fuerte abrazo a todos. Gracias por conectarse en este espacio de oleaje. No se pierdan el próximo. Felipe, un millón de gracias. Un abrazo a todos y nos vemos en las redes. Seguimos la conversación allí. Abrazo Vale, para todos. un abrazo a Chao. todos.